Dios les bendiga, iglesia. ¿Cómo van? ¿Cómo han estado? Qué gusto estar con ustedes una vez más. ¿Qué les han parecido estos devocionales sobre la doctrina del pecado? Hemos tomado tiempo para esto porque, ¿sabe una cosa? Vamos perdiendo, conforme han pasado las generaciones, hemos ido perdiendo conciencia de la salvación tan grande que nos ha dado Jesucristo, porque hemos perdido conocimiento del pecado. Como que ya el pecado se convirtió en algo en desuso, no se utiliza mucho el término, creemos que es algo como de burla, como de juego, pero bíblicamente tiene muchas cosas que podemos comprender. Entonces, por eso es que le hemos puesto un poquito de énfasis a eso. Hoy vamos a aprender algo más sobre este pecado imputado y todo lo que conlleva el que usted y yo seamos pecadores, sobre todo si no hemos recibido el perdón y la salvación de Jesús. Algo que tenemos que aprender también, vamos a iniciar el día de hoy, por favor. Tenemos que aprender también es la sujeción a que estamos todos al castigo. Todos los seres humanos, todas las edades, todos los estratos, también estamos sujetos al castigo de Dios. Eso nos debe de hacer pensar. Vamos a Romanos 5, por favor. Del versículo 6 al 8. Vamos a leer Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por nosotros, a saber, ¿no? Y dice la palabra de Dios: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Todos estamos sujetos al castigo, a la ira. ¿Qué nos hace libres? ¿Qué nos da salvación de esa ira? Jesucristo. ¿No le da la gloria al Señor? Claro que sí, es digno de gloria. Pero aquí debemos de entender algo. Todos estamos como humanos sujetos al castigo, pero debemos de entender que hay dos tipos de castigo o nociones del castigo. La primera es este castigo de corrección, este castigo donde Dios muestra su amor para aquellos que ama y por eso los corrige. Vaya usted, por favor, al libro de Proverbios 29, 17. En Proverbios 29, 17 vemos un ejemplo humano para que podamos comprender también lo que Dios hace con nosotros. Corrige a tu hijo y te dará descanso y alegría, y dará alegría a tu alma. Es decir, que la corrección o el castigo no siempre es problemático, sobre todo cuando es ese castigo de corrección, de enderezar lo que se está torciendo, de volver a llamar al camino. Cuando se acuerda usted que un animalito que iban en el camino y el pastor lleva una varita, si un animalito se quiere salir, lo mete otra vez al camino, lo corrige de su camino desviado. Vea lo que dice Apocalipsis 3:19. Dice en el libro de Apocalipsis 3:19, Jesucristo hablando a la iglesia, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este tipo de castigo para corrección, para llevarnos otra vez al Señor, es un castigo positivo, es un castigo bueno, es un castigo que me va a ayudar, va a cambiar mi perspectiva de mi pecado, de mis malas acciones, de lo que estoy haciendo mal, de cómo me estoy desviando. Pero desafortunadamente, en cuanto a la sujeción del castigo de todos nosotros, como seres humanos, existe el castigo de condenación y de ese nadie nos puede librar. Vea lo que dice Judas 7. Ahí casi llegando a Apocalipsis está la carta de Judas, es un solo capítulo. Dice en el versículo 7: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hay un castigo que es eterno. De ese castigo de condenación ya nadie te puede salvar, ya nadie me puede librar, a la humanidad nadie lo puede librar. La salvación de ese castigo eterno la da Jesucristo en esta tierra, en este mundo, para llevarnos a su señorío y a su vida eterna. Vean lo que Jesús dijo en Mateo 25:46. Mateo 25:46, por favor. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es decir, estas dos esferas de castigo y salvación, no recompensa,
Porque acuérdese que la vida eterna no es una recompensa porque usted se portó bien o porque esté muy guapo, porque esté muy guapo, no. Es la salvación. Una cosa es la condenación y otra cosa es la salvación. El único que debería llevarse todas las fanfarrias, los premios y los halagos es Jesucristo. Él dio por nosotros todo, no nosotros, ¿eh? Y siempre acuérdese de eso. Cuando usted discipule a alguien, cuando usted le predique a alguien, no, es que la salvación no la estamos ganando. La salvación la ganó Jesucristo. Nosotros la recibimos. Es un regalo, es un don, es una bendición. No gratuito, porque mucha gente que dice, es que la salvación es gratuita. No, ¿sabe qué? Costó bastante. Costó la sangre y la vida de Jesucristo en esta tierra. Desafortunadamente mucha gente piensa que como es gratis, es despreciable. Y no es así, no es gratis. La salvación costó la vida del unigénito Hijo de Dios. Pero la condenación y el castigo al que estamos sujetos por el pecado está ahí. Y si alguien no se arrepiente y si alguien no viene al perdón de Jesucristo y no es limpiado sus pecados con la sangre de Jesús, entonces va a seguir en ese camino de condenación. Vea lo que dice Judas, otra vez, Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, para ir a la condenación. Hombres, ¿cómo son las personas que van a la condenación? Impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 3 características: impíos, libertinos y que niegan a Dios. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, el pecado nos encierra a todos a la condenación. Por eso es tan importante valorar la salvación de Jesucristo, cómo Él nos ha amado tanto que nos ha dado esa salvación. Y para nosotros como hijos de Dios debemos tener claro el amor de Jesús y lo que implica estar en sus manos. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 28, si me hacen favor. Vea lo que dice la palabra de Dios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Eso existía. Había castigos que lo que implicaban era morir. Era la única forma en que la persona era eximada de la ley y del castigo eterno, por así decirlo. Muriendo, fíjese qué interesante. Y por eso es que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque sin remisión no hay perdón de pecados, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él tenía que morir. Ve al 29, Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Si eso es en la ley de Moisés, los judíos, los judaizantes, aquellos que vivían en la ley de Moisés, dice, por 2 o 3 testigos morían irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que pensar cuánto más generará en Dios si nosotros despreciamos, pisoteamos, rechazamos y afrentamos a Dios. Y dice el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Es bonito cuando decimos, el Señor va a hacer venganza cuando tú tienes ganas de que te hagan justicia. Pero ¿qué tal que también ese mismo justiciero, ese mismo vengador es Dios sobre nosotros que le amamos? Ese castigo de corrección. Dice en el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amada iglesia, tenemos que tener claro quiénes somos ante Dios y valorar que somos hijos de Dios y valorar nuestra salvación tan grande, el sacrificio de Cristo, su palabra, el amor que nos tiene, y tener siempre claro que el pecado está ahí, la tentación está acechando, pero nosotros somos de Dios. No podemos pisotear el amor de Dios, no podemos pisotear la sangre del pacto, no podemos hacer afrenta al Espíritu del Señor que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. No podemos hacerlo. Quizá terminando el devocional podríamos hacer una oración, ¿les parece? Donde pidamos perdón al Señor
si en alguna cosa estamos pisoteando su sangre, si estamos rechazando su salvación o si estamos afrentando al Espíritu Santo. ¿Le parece? Contestemos 2 preguntitas solamente, por favor. Espero que esté siendo pues claro en este tipo de enseñanzas. A veces yo sé que me falta, pero espero en el Señor que Él haga todo lo demás. Explique los 2 tipos de castigo que hay. Por favor, explique los 2 tipos de castigo que hay, que existen. Usted los va a poder establecer ahí. Y por favor, háblenos qué es la condenación. ¿Qué es estar sujetos a condenación? ¿Lo podemos hacer? Gracias, hermanitos. Cuídense mucho, amada Iglesia Benecer. Ánimo, no desmayemos. Vamos con fe, vamos a entrarle con todo. ¿Vale? Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.